Victoria presenta The Pilot. Hola a todos, esto es The Pilot. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram In The Pilot y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. El día de hoy es un día muy agradable. Tenemos como invitado a Francisco Tudela, ex canciller, ex vicepresidente de la República y por supuesto experto en temas económicos y también analista político. Ahora, vamos a conversar con él sobre la economía, la crisis económica que atraviesa nuestro país y también el mundo, sobre esta pandemia del coronavirus, también sobre el neomarxismo actual y sobre todo, lo más importante, el globalismo, que es algo que le afecta a toda la humanidad, es el eje central de nuestra conversación, y también sobre la coyuntura actual de nuestro país y su desgobierno. Así que, vamos con él. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos con Francisco Tudela, ex canciller, ex vicepresidente de la República. Nuevamente tenemos el honor de tenerlo aquí en The Pilot para conversar muchos temas interesantes en torno a lo que sucede en nuestro país, en el mundo, y también un poquito de historia política, para no perder el gusto. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Estoy realmente encantado de estar en The Pilot y además es un programa realmente piloto, importante y que me da la impresión de que vuela a gran altura. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras, las valoramos mucho. Bueno, ¿cómo has sentido el desarrollo de esta pandemia? Bueno, tengo la impresión de que ha sido desconcertante, o sea, se han adoptado medidas tardías a partir del 16 de marzo. Yo sé que muchos particulares tomaron sus precauciones en enero, principios de febrero, o sea, un mes antes del gobierno. Hubo personas que suspendieron viajes a conferencias, tomaron precauciones respecto a su vida personal, y si eso lo podían hacer los particulares, ¿por qué no podía hacerlo el gobierno? Total, el gobierno es parte de la sociedad civil, no está por encima de la sociedad civil. Tiene que expresar los valores de esa sociedad, y sin embargo no hubo una, digamos, premura en resolver el asunto. La impresión que yo tengo es que esencialmente se actuó tarde y no hubo una evaluación correcta de los medios con los cuales contaba el gobierno para enfrentar esta pandemia novedosísima, una enfermedad nunca vista. He visto hoy una noticia de un instituto médico en California en el cual se ha descubierto que el COVID-19 no solamente ataca los órganos que se conocían, sino también el páncreas, el hígado, los riñones, y que las secuelas son una incógnita y que la recuperación es mucho más larga, no es una gripe. Y hay el tema de las trombosis. Entonces, no se prestó atención a las noticias que iban llegando de fuera desde diciembre. Y creo yo que no se le dio suficiente seriedad a la política de prevención. Se pensó que era como la gripe española, que era una cosa localizada, fácil de identificar, y cuando el gobierno reaccionó el 16 de marzo, ya la pandemia estaba extendida por el mundo entero. Y entonces lo que yo veo es que no hubo un buen análisis de medios y fines, o sea, de saber con qué se contaba y qué se necesitaba, investigando bien lo que sucedía en otros países, en primer lugar. Y en segundo lugar, hubo una demora enorme en la reacción. Y esa demora enorme en la reacción también se da
en el tema, por ejemplo, del sistema de salud privado, ¿no? Es a partir del día 100 en que aparece un ultimátum, en el fondo innecesario, porque la ley de salud le daba todas las facultades al gobierno para actuar respecto al sistema privado de salud, y sin embargo se hizo un espectáculo político, se habló de expropiación, con lo cual naturalmente se genera una gran inquietud en el país y la gente lee eso en coda ideológica política y no como acciones para enfrentar el virus. Así es muy lamentable esto, pero ¿realmente tú crees de que se debió tomar esta medida, cerrar el país por un virus que tiene una tasa de mortalidad tan baja? Asumamos que las cifras pues, de 10.000 fallecidos, lamentablemente sí, por supuesto, o que fueran 20.000. ¿Vale la pena por esa cantidad tan ínfima de mortalidad cerrar todo un país durante 3 meses? ¿No lo crees que es desproporcionado? Yo creo que si uno sabe lo que está haciendo, ha identificado el problema en su verdadera magnitud y tiene los medios para enfrentarlo, uno pudo tomar un camino no tan radical. La razón de la cuarentena, que aquí parece haber sido más bien imitativa que pensada en el país mismo. Han imitado lo que se hacía en España, en Italia, pero sin analizar a fondo por qué se hacían estas cosas en España o en Italia. Es simplemente controlar. La cuarentena tiene como finalidad limitar la velocidad de los contagios para poder controlar el flujo de los enfermos a través del sistema de salud. Pero el sistema de salud no estaba preparado y entonces la cuarentena radical generó efectivamente un flujo de enfermos, pero ese flujo de enfermos tampoco podía ser manejado por el sistema de salud. Claro que sí. Y ahorita el Perú está en una seria crisis económica, totalmente. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar en adelante? Bueno, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, ya se cometió un error a todo nivel. Estos señores de este gobierno accesitario han demostrado total incapacidad, nula gestión, incluso nos meten en más problemas al país. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar? Si realmente tuviéramos un gobernante que se pusiera los pantalones y fuera, digamos, que jugara a beneficio del Perú y no de otros intereses, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo debería reactivar nuestra economía? Muy independiente de lo que vienen a decir muchos analistas, muchos opinólogos, que la verdad no la tienen clara y le juegan a favor a este gobierno accesitario, aún siendo oposición muchos. Entonces, ¿qué es lo que realmente debería hacerse para generar empleo? ¿Qué es lo que la gente necesita? La gente necesita trabajo. ¿Qué podríamos hacer para reconstruir económicamente nuestro país? Bueno, en primer lugar, se ha establecido unas fases, pero en la práctica las reglas para esas fases económicas de reincorporación de distintas actividades a la vida económica son tan complejas que tampoco han funcionado. Muy pocas empresas han tenido la posibilidad de adaptarse. Se requiere tener médicos según el volumen de las empresas, enfermeras, etcétera, porque evidentemente las fases han sido pensadas como supletorias del sistema de salud. Y en realidad lo que había que hacer era simplificar el reingreso a la actividad económica al máximo, porque la gente ha estado 100 días o con salarios reducidos o bajo la suspensión perfecta, o sea, sin salarios, o los pequeños comerciantes con sus actividades completamente menoscabadas, sin posibilidad de conseguir las mercaderías que vendían o en un flujo muy, muy reducido. Y entonces ha debido pensarse que la reactivación económica era lo primero y establecer fases simples, ir a lo esencial de aquellos que se reincorporaban al empleo o se reincorporaban al manejo
de sus empresas o servicios, según la actividad que tuvieran. Y el segundo punto, el gobierno tenía la obligación de comprar todo lo necesario en los volúmenes necesarios para enfrentar la velocidad de contagios que necesariamente se va a producir con el reinicio de la actividad económica. O sea, sería ingenuo pensar que reiniciada la actividad económica no va a haber cierta aceleración de los contagios, porque en realidad quien tiene el verdadero control de la pandemia es la naturaleza. Y solo cuando se llegue al 70% de la inmunidad, la pandemia va a empezar a decrecer, porque, claro, de cada 10 personas, 7 ya no contagian, y entonces es improbable o hay menor probabilidad de que los 3 restantes se contagien entre ellos. Y así, a medida que avanza la inmunidad, avanzan los enfermos y los que salen de la enfermedad, va disminuyendo las posibilidades de contagio. Eso no lo puede parar el gobierno. Eso es la naturaleza. La naturaleza es implacable. El control del flujo de enfermos al sistema de salud, bueno, ya vemos lo que ha pasado, no voy a volver a comentar sobre eso, pero simplemente no estaban en capacidad de recibir el flujo de enfermos. Hay que reconocer que se han hecho enormes esfuerzos, pero esos esfuerzos han resultado insuficientes. Entonces se necesita simplificar la reactivación económica y comprar todo lo necesario para atender a la gente. No es caro comprar 30 plantas de producción de oxígeno, comprar los antibióticos, la cortisona, los medicamentos que sean necesarios, que también sean politizados los medicamentos. Es ridículo. Resulta ahora que hay medicamentos como la hidroxicloroquina, el sulfato de hidroxicloroquina, que son mecanismos de derecha. O sea, este conjunto de sales y cristales que se fabrica en un laboratorio, por haber sido mencionados por el presidente de los Estados Unidos, deviene súbitamente en un medicamento que es criticado duramente, por ejemplo, por el médico de RPP. Y cuando un periodista de CNN le pregunta al doctor Huerta por qué la FDA aprobó el uso de la hidroxicloroquina, él dice porque el presidente Trump debe tener amigos en la FDA. Así no funcionan las cosas en un país de 315 millones de habitantes como los Estados Unidos de América. O sea, los procesos son complejos. Claro, puede descubrirse que no era tan eficaz como se suponía, pero no pretendía este remedio matar el virus. Este remedio lo único que pretendía era focalizar en el cuerpo humano el lugar de infestación e impedir su propagación al resto del cuerpo, en lo cual sí era eficaz, como lo ha demostrado el caso de Francia, donde se ha logrado una infección del ascenso de la enfermedad gracias al uso combinado de la acitromicina con la hidroxicloroquina. Naturalmente todo esto implica precauciones elementales. Comprar estos productos en el mercado internacional no es un gasto extraordinario que requiera una emisión de bonos de 12.000 millones de dólares como han hecho. Completamente. ¿No es cierto? Simplificar la apertura económica, por un lado, comprar todo aquello que es necesario para enfrentar lo que va a ser un aumento en los contagios del otro lado. Así es. Definitivamente esto ya no está en manos del gobierno, nunca lo estuvo, ¿no? Porque cualquier virus es un virus, la naturaleza se encarga. Y cada región, cada lugar, cada país, cada ambiente reacciona de una manera diferente. Cada persona va a reaccionar de una manera diferente, dependiendo de sus defensas, dependiendo de sus edades, dependiendo de las enfermedades previas que tenga. Por supuesto, de eso ya lo sabemos porque lo han venido diciendo durante los últimos meses expertos y expertos también. Entonces, definitivamente es algo que tiene que solucionarse porque ahorita ya no es un tema de simplemente que existe un virus. Existe algo más fuerte que el virus y es el hambre. Entonces, eso es lo importante. Generar empleo, porque la gente ya actualmente, el pueblo no confía en esas instituciones. Entonces, instituciones están venidas a menos.
Entonces, ¿qué se puede hacer para devolverle la confianza al pueblo en algo nuevo, quizás, en algún plan de reactivación económica funcional y pues viable en ese país, ¿no? Porque este no es cualquier país, este es un país que tiene una economía de una forma y no la vas a venir a borrar con, pues, no sé, cualquier idea o ideota improvisada que traigan estos señores que ahorita están en el Ministerio de Economía. ¿Qué sugieres tú? Bueno, yo creo que la pandemia ha revelado las grandes deficiencias de nuestro sistema, independientemente de la corrupción que ya había golpeado ferozmente a las instituciones. En el fondo hay un escepticismo respecto al rol del Estado en el Perú, porque la corrupción ha alcanzado niveles que son espantosos. Hay presidentes de la República que han recibido coimas de 35 millones. En fin, es una cosa terrible de la cual pues no existen antecedentes sobre una corrupción de tan alto nivel. Pero poniendo eso de lado, se ha podido ver que no tenemos un sistema de salud operativo, que no tenemos una red de agua extensa que es indispensable para enfrentar no solo una pandemia de carácter biológico, sino que es indispensable para el bienestar de toda la población del Perú. Y por otro lado, se necesita aumentar la capacidad, el poder adquisitivo del pueblo. Esto es, el pueblo peruano tiene que ponerse a trabajar, porque el Estado no va a resolver los problemas de 33 millones de peruanos, porque entonces entraríamos en un sistema, digamos, que mata la imaginación. Es la capacidad creativa del pueblo peruano la que tiene que ser liberada para que aumente su poder adquisitivo, y para eso lo que tiene que hacer el Estado es quitarle restricciones al pueblo, o sea, crear las condiciones para las cuales la gran mayoría pueda beneficiarse. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, cuando se habla de formalizar a los informales, que son 12 millones de la población económicamente activa, se piensa en fórmulas estáticas. O sea, se formalizan y se inscriben en la SUNAT. Se registra su propiedad, que es una buena idea, pero todos esos son elementos estáticos. O sea, yo si soy un informal, no voy a registrar mi propiedad e inscribirme en la SUNAT para que la SUNAT me salte al cuello cuando esté saliendo del edificio donde registré mi propiedad. Y entonces tienen que crearse márgenes de mediano plazo en los cuales las cargas sobre la economía popular sean aliviadas. Un ejemplo, el impuesto el selectivo al consumo, a los combustibles, a la gasolina, está en el orden del 40%. Y se ha rebajado el valor de la gasolina en 2 o 3 soles. O sea, el Estado está llevándose el 40-42% de lo que ponemos en el tanque de los ómnibus, en el tanque de los automóviles, en el tanque del transporte para llevar las mercaderías. Eso no es posible. El Estado tiene que abaratar los costos del pueblo, no mediante subsidios, que eso es una ilusión. El subsidio solo es válido cuando es temporal, durante una emergencia. Pero si se convierte en permanente, daña a quienes no se benefician con el subsidio. Este es un principio clásico de economía. Y entonces lo que es importante es aliviar la carga sobre el pueblo. Y la manera de aliviar la carga sobre el pueblo es aliviar los impuestos que golpean al pueblo, que son 2 concretamente, que es el selectivo al consumo y el IGB. Sin embargo, hay que reconocer que son las fuentes principales de recaudación del Estado. Y entonces, si el Estado ve
su recaudación disminuida porque está aliviando la carga sobre el pueblo, ¿qué es lo que debe hacer? Pues debe reducirse. No se puede tener un Ministerio de Cultura que promueve documentales que son contrarios al sistema político que los peruanos han escogido. Hay una burocracia todo ahorita. Correcto, y que promueve que se le dé 50 millones a unos artistas, a los artistas, para que ellos y no ningún otro sector de la población puedan sentirse aliviados económicamente. Yo quisiera conocer los nombres de esos artistas. Quisiera estar seguro de que esos artistas no están trabajando en el Ministerio de Cultura o en los museos que dependen del sector público y que en realidad esos 50 millones no sirvan para financiar el ala cultural de la hip hop comunista en el Perú. Así es. Es evidente que si el Estado recauda menos para aliviar la carga sobre el pueblo, el Estado tiene que reducirse a aquello que es necesario y aquello que es superfluo, el crear nuevas secciones de la administración pública para poder emplear o dar empleo a clientes políticos, eso tiene que terminar. El Estado tiene que ser un Estado aerodinámico, fuerte, que nos proteja de los retos existenciales al país. Para eso tenemos una Fuerza Armada, para eso tenemos la Policía Nacional del Perú, y ese Estado que nos protege de los retos existenciales debe dedicarse, en vez de hacer la interoceánica para inclinar la cabeza frente a la geopolítica brasileña y abrir el oriente peruano al Brasil como una carretera que no nos es de ninguna utilidad, debería concentrarse en dotar de agua, en dotar de caminos al Perú que existe. Es correcto. No se les puede invisibilizar a quienes realmente necesitan que el Estado básicamente no los moleste. O sea, lo que más quiere la gente es simplemente que no los estorben, nada más. Y que no sea un gravamen y que no se sientan permanentemente amenazados por el Estado. O sea, en pocas palabras, se podría decir que es un trato desigual el aliviar las cargas tributarias del pueblo en relación a aquellos que ya pagan impuestos. Pero a veces es necesario hacer eso, sobre todo cuando estamos hablando de 12 millones de personas, del 72% de la población económicamente activa. Entonces hay que ser realistas. Y las prioridades son esencialmente salud, agua y poder adquisitivo del pueblo. Completamente de acuerdo. Ahora hay un tema respecto a esto que tú dices. El rescate económico se ha dado a los bancos. Ahora, hay que ser sinceros. Si una persona pone un banco, tiene que hacerse responsable de sus ingresos, de sus egresos, de sus pérdidas. Correcto. No es problema del Estado que este señor, pues, le esté yendo mal, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene el Estado de un negocio que está haciendo un tercero? Para algo son bancos, para algo se dedican a la banca, sino mejor que se dediquen a otra cosa. Entonces, es totalmente desproporcionado que a ellos se les rescate, entre comillas, como se hizo alguna vez en Estados Unidos, creo que alrededor del año 2008, donde hubo una burbuja inmobiliaria que salió. En el crash del 2008. Exacto. Rescató a los bancos que habían creado además los instrumentos financieros que produjeron el crash. O sea, bancos que debieron haber sido abandonados a su suerte porque eran los culpables de haber emitido instrumentos financieros sobre instrumentos financieros. Esto es, instrumentos financieros sobre las hipotecas que ya de por sí eran instrumentos financieros. Exacto. Y entonces es un premio, se premió la irresponsabilidad y eso muestra el enorme poder que tienen los grupos de interés. Yo en el caso del Perú, a mí no me parece justificable que sectores económicos que tienen caja y tienen reservas
reciban estos gigantescos créditos del Estado bajo el concepto de rescate, y miles de medianas empresas que no han tenido deudas y que no hay situación financiera de estas medianas empresas que justifique el préstamo. O sea, si fueran al banco, si fueran a Reactiva, el banco diría, bueno, usted no tiene suficiente movimiento, usted no tiene deudas, ¿para qué le damos, vamos a darle el préstamo de Reactiva? Entonces, los que realmente lo necesitan, los que realmente tienen problemas con sus planillas, no reciben el préstamo de Reactiva, y estos gigantes del capital reciben el préstamo de Reactiva. Entonces, evidentemente, acá hay una paradoja que tiene que darnos que pensar, ¿no? Así es, lo cual nos dice que también nuestro gobierno es un socialismo libertario, porque es muy capitalista para algunos y muy comunista para otros. Correcto. Eso nos da una lectura de mercantilismo. Estamos viviendo en un gobierno mercantilista. Esa es la palabra exacta. Eso es una fusión. Eso es el socialismo del siglo XXI. El inventor del socialismo del siglo XXI en 1996 fue un sociólogo alemán que se llamaba Dietrich Stephan. Nada que ver con Gloria Estefan, que canta muy bonito. Dietrich Stephan sostenía que las técnicas clásicas del marxismo no funcionaban y que la esencia del liberalismo era el capitalismo, que la esencia del socialismo era el estatismo, y que había que ir a una fusión de los dos conceptos. Esto es un capitalismo intervencionista y estatista. Pues bien, eso es Venezuela, era la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Correa, eso es la Argentina de Alberto Fernández. Y entonces, esta posibilidad que tienen, por decir, los bancos o la gran empresa de ser rescatados por el Estado, es una forma de esta fusión del liberalismo y el socialismo, como tú muy bien dices. Y eso se llama mercantilismo. Sin embargo, Dietrich Stephan es muy claro en decir que la finalidad es abusar, son las palabras que él mismo utiliza. Dice la planificación, y luego asumir que el valor de las cosas es solamente el trabajo puesto en ellas, que es volver a la tesis del marxismo de la plusvalía y desconocer el concepto del valor agregado. Dice, eso abusa a los capitalistas y a los empresarios desgastándolos, porque al final, dice Dietrich Stephan, lo que importa es la toma del poder. O sea, todo esto es una etapa, pero al final el socialismo del siglo XXI, como ha ocurrido en Venezuela, toma el poder de manera totalitaria, se enquista y ya no hay manera de salir de ellos. Claro, ellos buscan la toma del poder, porque al final es un juego de poderes, ¿no? Desde la revolución bolchevique, es más, atrás, la revolución francesa también. Los mismos financistas, los mismos rostros, los mismos que ganan, y el pueblo, como siempre, perdiéndolo todo. Así es, no, y lo grave de esta situación es que es un Estado, el concepto del socialismo del siglo XXI es el de un Estado que va, puesto que el sector privado se convierte en deudor del Estado, sea por los subsidios, bajo la forma de préstamos, sea bajo la forma de los impuestos. Y entonces el ámbito real privado va encogiéndose. Y eso es lo que buscan. Eso es el socialismo del siglo XXI. Tener finalmente un sector privado que esté esclavizado al sector público y que está en proceso, no está sanforizado, como se decía antes, o sea, se encoge cada vez más el sector privado. Vamos a salir de esta crisis muy golpeados. La capacidad productiva del Perú está en menos 42%, o sea, de cero para abajo, menos 42%. El PBI debe estar en el orden del menos 13, 14%, o sea, de cero para abajo, menos 14%. El desempleo va a ser enorme, es enorme.
Sí. en el orden, unos dicen 2 millones, otros dicen 1.200.000, probablemente al final de esto estemos hablando de 3 o 4 millones de desempleados. Entonces todo esto representa una crisis sin precedentes en la historia del Perú. Y que Ahora, una mirada a todo esto, geopolítica e histórica. Esto no es algo que ha pasado recién ahora, esto es algo que a nivel económico también ha sucedido antes. Fueron grupos de poder quienes buscaron quebrar a su propio país, bueno, no era su país, ¿no? Pero en el que estaban, ¿no? Digamos, invadiéndolo. Pero ellos lo quiebran prácticamente. Hay una gran depresión, hay desempleo, hay suicidios. Se viene algo muy similar aquí. Y eso, lógicamente, en el mundo tuvo una repercusión muy grande, tanto así que generó también, pues, a río revuelto, generó no solamente el marxismo, digamos, que se empoderó en muchas zonas de Europa, sino también posiciones que no eran ni de izquierdas ni derechas. Entonces, en medio de todo estaba el pueblo, lógicamente. Habían matanzas, habían carnicerías, habían guerras civiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque este tipo de cosas, de desbalances económicos a nivel mundial, de crisis financieras, son financieras, no son económicas porque la economía depende de cada país, tiene su propia economía y es un mundo aparte, pero igual, siempre buscan afectar las economías reales. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? yo creo que es muy cierto lo que dices. Es similar a la Gran Depresión. La Gran Depresión en realidad comienza con el final de la Primera Guerra Mundial. Europa está destruida, con la excepción de los países que fueron neutrales, ¿no? Como España, Holanda en la Primera Guerra Mundial, pero el resto de Europa está destruida. Se impone a los vencidos, que son Turquía, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, se les impone unas reparaciones de guerra que no pueden pagar, se desguaza sus territorios, se inventan países donde ellos estaban antes y se genera una desestabilización social gigantesca, no solo en Europa, sino en todo el Asia. O sea, es una crisis que golpea también a América Latina. Y entonces la destrucción de capital de la Primera Guerra Mundial, más las pésimas políticas de los vencedores en ese momento, generan una crisis que finalmente estalla en el año 30 con la Gran Depresión. La mejor definición de la Gran Depresión me la dio una persona que vivió esa época en Europa y me dijo se podían ver las cosas en las vitrinas de las tiendas, pero no había dinero para comprarlas. Así es, era como un mundo congelado. Un mundo congelado. La Gran Depresión duró, en el caso de los Estados Unidos, hasta 1941, porque el New Deal de Roosevelt, que era muy socialista, no funcionó. Empleó mucha gente con salarios mínimos para construir grandes proyectos de obra pública, pero al final no reactivó la economía. Lo que reactiva la economía americana es la entrada en la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que fue una situación muy, muy complicada. Pero hay una diferencia con lo de ahora. Cuando hubo el crack del 29, cuando empezó la Gran Depresión en el año 30, el crack del 29 empezó curiosamente también por una especulación inmobiliaria en la Florida, así como el crack del 2008 empezó con una especulación sobre hipotecas relativas a lo inmobiliario. Esto de ahora es completamente diferente, porque en esas oportunidades la gente perdía su trabajo, pero podían salir a la calle y buscarse otro trabajo o inventarse un trabajo o buscar maneras de sobrevivir. Acá el mundo, no solo el Perú, ha estado encerrado. En el caso del Perú, 36.000 personas han terminado detenidas en las comisarías. Es un absurdo porque eso eran focos de contagio. Estaba fabricando focos de contagio a través de la represión o multas. Entonces, volviendo al Perú, la estrategia peruana fue punitiva desde el principio, no informativa. Estoy viendo que ahora hay un giro hacia lo informativo, pero ya han pasado 100 días. Es muy tarde. Eso debió ser desde el día 1, informarle a la gente continuamente qué cosa era la enfermedad, cuáles eran las fases,
qué mal se sentía uno en las distintas fases, qué pasaba en la UCI, para que la gente se convenciese de que tenían ellos que tomar sus propias precauciones. Y eso no se hizo. Recién empieza, he notado, he visto algunos spots del gobierno ahora, que empieza a tomar esa orientación. Pero tarde piace, muy tarde. Muy tarde. Igual hay una diferencia de lo que pasa ahora también con lo que pasó en el año 30 aquí en nuestro país, ya que en el año 30 es derrocado Leguía, el tirano Leguía, y asume un gobierno transitorio Sánchez Cerro. Ahora, él convoca elecciones y en el año 31 las gana legítimamente, o sea, democráticamente. Correcto. Pero se cree el mito del fraude para deslegitimar. Lógico, eso es lo que siempre van a decir los Es un comunistas, clásico ¿no? peruano, el mito del fraude. Claro, y eran los comunistas de aquel momento, así que bueno, poca importancia se le puede dar a eso, ya que vinieron muchísimos observadores internacionales de afuera para asegurarse que las elecciones eran limpias, ¿no? Y estamos hablando de aquellos años donde no era, digamos, no había mucha ciencia en pues, cotejar que una elección sea legítima y esté bien hecha, no había mucho. Ahora, en el año 33 promulgan una constitución totalmente legítima dentro de un gobierno democrático. Y esta constitución nos lleva a 46 años de una buena economía y de crecimiento ininterrumpido. De hecho, esos 46 años superan en tiempo a la constitución que llevamos ahora. Ahora, las medidas económicas que se toman en esa constitución son muy buenas, son muy a favor del libre mercado y del empresario nacional. ¿Cómo tú lo ves eso? Bueno, de la misma manera, yo creo que la Constitución del 93 es un resumen de la Constitución del 79. La Constitución del 79 era el cerrojo que puso el gobierno militar socialista del general Morales Bermúdez para que no pudiese modificarse las llamadas reformas, que en el fondo eran expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones del gobierno militar de 1968 del general Juan Velasco Alvarado. Naturalmente, habían 3 artículos en esa Constitución y el espíritu mismo de la Constitución que conspiraban contra la libertad de los peruanos, porque decía que el Estado podía planificar la economía, que el Estado podía reservarse los sectores de la economía que le pareciese, ¿no? Y que podía intervenir en el proceso económico, y eso era tremendamente negativo. Hay muchas cosas que pueden revisarse en esa Constitución. Así es. Ahora, yo te pregunto por la de 1933, que fue la que nos llevó al éxito económico, a un lugar muy expectante en el año 60, por ejemplo, en el año 66, que vino Ford a abrir una planta manufacturera aquí al Perú, cosa que jamás se repitió con ninguna constitución. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Perú no hizo sino crecer a un ritmo muy grande. En los años 50 crecía al 8% anual. Esto se atribuía, las izquierdas lo atribuían a la guerra de Corea. Sin embargo, en esa misma época, el Uruguay, que también exportaba en el contexto de la guerra de Corea, tenía un sistema hipersocialista que quebró. Entonces no era que el dinero entraba y ya está, era que lo que hizo el general Odría en los años 50, naturalmente es casi un pecado mencionar su nombre hoy en día, pero hay que reconocer las cosas por los números y los hechos. Sí. Él redujo el Estado, eliminó todos los subsidios excepto al trigo y al querosene, porque eran esenciales para la vida del pueblo. Claro. Y logró aliviar la carga fiscal sobre los peruanos y logró índices de crecimiento extraordinarios. Enormes compañías extranjeras vinieron a establecerse al Perú bajo las condiciones que la Constitución del 33 permitía. Entonces, tanto la Constitución del 79 como la Constitución del 93 son consecuencia de la destrucción de la Constitución del 33 por el golpe militar
prosoviético de Juan Velasco Alvarado. De no haber ocurrido ese golpe militar, de no haberse producido la destrucción del tejido social y económico del Perú, cuyas consecuencias las vimos en los 80, estaríamos todavía regidos por la Constitución del 33, sería nuestra Constitución. Olvídate, y nos iría muy bien económicamente. Así siempre las constituciones pueden adaptarse, uno ve las enmiendas a la Constitución americana, pero básicamente los americanos siguen con su Constitución de toda la vida. Y entonces era muy importante no violentar el orden de la vida peruana como lo hizo la mal llamada Revolución de la Fuerza Armada entre 1968 y 1980, ¿no? Esto fue lo que produjo todos los desequilibrios de los cuales todavía somos víctimas. Y la idea de que los modelos políticos pueden cambiarse sin mayor problema, que es una cuestión puramente teórica. No es una cuestión teórica, porque las teorías del contrato social son ficciones, son mitos. En realidad, la mejor definición de lo que es la convivencia social la dio Burke, Edmund Burke, el pensador británico en el siglo XVIII, el que dijo que era una continuidad, la patria, la nación era una continuidad entre los muertos, los vivos y por los porvenir, los que van a nacer. Eso nos está diciendo que en el fondo el poder uno lo hereda a través de las elecciones, pero dentro de un marco jurídico querido por el país. Y en este caso, ese marco fue destruido por esa revolución. Esa revolución intentó, en conjunción con los políticos tradicionales, arreglar las cosas con la Constitución del 79, pero la Constitución del 79 mantenía al Perú en la inopia económica y le daba al Estado una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de los peruanos, que era la planificación central, la posibilidad de decir, bueno, la pesca es estatal, qué sé yo, las fábricas de alfombras son estatales o lo que fuese, y de reservarse los sectores de la economía que quisiese, y la facultad de intervenir en el proceso económico. Y entonces eso había que eliminarlo, y se hizo. Sin embargo, hemos vivido 20 años en los cuales, digamos, el Estado sencillo y las libertades que se dieron, y sobre todo preservar al pueblo de las manipulaciones del Estado, han sido erosionadas durante 20 años, en la medida en que a partir del gobierno de Valentín Paniagua y luego de Alejandro Toledo, se abrió la puerta a los comunistas para que entraran a la estructura del Estado, concretamente sectores del trotskismo, etcétera, ocuparon sectores enteros del Estado o actividades enteras del Estado. Igual ocurre con las organizaciones que habían sido maoístas y que ahora son postmarxistas o neomarxistas o neocomunistas, esto es partidarias de la filosofía postmoderna y del socialismo del siglo XXI. Y entonces desde el Estado se hizo lo que se llama la larga marcha de las instituciones. ¿Qué cosa es la larga marcha de las instituciones? Manejar los contenidos del Estado, irlos cambiando. Por ejemplo, los textos escolares cuentan una historia en la cual hay paridad entre Sendero Luminoso y nuestras Fuerzas Armadas, como si no hubiera sido un ataque del terrorismo comunista a la sociedad civil peruana, como si simplemente hubiese sido ¿cómo podríamos decir? Un espectáculo que los peruanos veían, en el cual la Fuerza Armada y los terroristas se enfrentaban de igual a igual.
el deseo de convertir en combatientes ex post facto en esos textos y no en terroristas a las organizaciones terroristas comunistas es también muy grave. Eso es un botón de muestra. El hecho es que al cabo de esos 20 años ahora han sacado las garras con sus documentales, por ejemplo el de Hugo Blanco, y ya su promoción abierta del comunismo. Verónica Mendoza ha criticado duramente al presidente Vizcarra, porque dice que el presidente Vizcarra no se ha atrevido a expropiar, porque evidentemente están empujando el carro en una dirección definida. Y del otro lado hay sectores económicos que son de instinto conservador, pero no hay una filosofía política, hay un gran vacío político desde el centro hacia la derecha, y lo que existe ahí es lo que se llama la derecha económica, pero la derecha económica es un nombre inventado por la izquierda. La derecha económica no es una derecha desde el momento que no tiene una teoría política. Así es, no tenemos una derecha y tampoco tenemos una izquierda, ¿no? Porque esto también es mercantilismo, ya lo hemos definido. Es mercantilismo y una sustitución de dependencia. Ahora dependen de Cuba y de Venezuela, antes dependían de la Unión Soviética y de Venezuela, y también dependen de China, hay que decir las cosas como son. Hay una penetración poderosa de China en nuestro país, interesada en los yacimientos mineros, en la energía, el gas y el petróleo, y ahora la banca. La banca usurera de toda la vida, ¿no? De tal manera que el Bank of China abrió primero una banca de segundo piso para los negocios chinos en el Perú y para la colonia china, me imagino, pero ahora ya ha abierto la banca de primer piso y va a empezar a competir abiertamente con la banca peruana. Y entonces eso nos debe dar que pensar. También han entrado en el campo de la energía eléctrica. Entonces ahí hay algo muy peligroso, ¿no? Lo de Luz del Sur. Eso. Claro, el Perú tiene que reflexionar sobre el grado que puede tener el capital extranjero sobre los elementos vitales de la economía nacional. Toda concentración de poder externa a una sociedad o externa a un Estado llega a ser peligrosa, ¿no? Lo que sucede es que esta concentración de poder no viene de cualquier lugar, viene de la China comunista capitalista, porque no hay país en este mundo, en este planeta, más capitalista que China. Bueno, la China es un país comunista que dentro que no ha abandonado el comunismo, es la doctrina del partido, es la doctrina de sus jefes, no se asemeja al imperio chino. No. Esto es comunismo, disponen de la vida humana como les da la gana, y han decidido que dadas las nuevas circunstancias del mundo, en esta etapa convenía el capitalismo y atraer a Occidente con una mano de obra baratísima, deleznable, y con un sistema que en el fondo vendría a ser un sistema muy peculiar, que es la asociación con los gobiernos locales y naturalmente el pago a los gobiernos locales para establecer industrias americanas, europeas, etcétera, etcétera. Y Occidente, llevado por la codicia, no calculó que la China se hacía de la tecnología, que la China se hacía de enormes mercados gracias a esta política. Cuando el presidente Trump ha reaccionado, con razón, porque el presidente Trump es el presidente de los americanos, no es el presidente de los chinos, y su deber es preservar el trabajo de los americanos, ha reaccionado y ha planteado la relocalización de las empresas americanas en los Estados Unidos. Naturalmente eso ha sido el desencadenante que ha llevado a una guerra comercial con la China. Pero vivimos un mundo que es un mundo peligroso,
digamos que todo el mundo que se vivió hasta el año 2016 ya no existe. Hoy tenemos en el Asia un factor de inestabilidad tremendo, que es la expansión de la China, del Mar del Sur de la China, sus aspiraciones sobre las islas Spratly ocupadas por la China, pero que pertenecen a Filipinas, sus aspiraciones sobre las islas Senkaku, que son japonesas, en fin, es la protección china de Corea del Norte, que vive bajo el paraguas chino, el gran tren del jerarca Kim Jong-un es una vía férrea que va de Pyongyang a Pekín, o sea que ¿no? Eso es más claro que el agua, y una Rusia que ha escogido su camino autárquico con las doctrinas heredadas de su historia, que es un poco la unión de la Iglesia y el Estado, y la reconstrucción del poder militar de Rusia, una Europa tremendamente golpeada por la pandemia y debilitada, cuya reconstrucción va a ser muy difícil, unos Estados Unidos que han decidido reaccionar contra el globalismo, por lo menos su gobierno, y un ataque globalista de una ferocidad nunca vista contra el presidente de los Estados Unidos y contra los jefes de Estado europeos que siguen esas mismas políticas. De tal manera que el mundo ha entrado a un periodo nuevo y la pandemia ha agudizado todos estos problemas. Ahora es una cortina, no vemos estas cosas porque están detrás de la emergencia de la pandemia, pero a medida que la pandemia vaya pasando en un año o dos, evidentemente todos estos problemas vuelven al frente. Claro. Bueno, aquí en el tema internacional, por lo que tú me vienes a decir, efectivamente, hay cosas que están dándose, hay movimientos, tanto en Estados Unidos como en Rusia, pero hay una constante en todos los países, que ninguno va más allá y rompe con ese globalismo, otros lo llaman nuevo orden mundial, yo lo llamo el gobierno de la usura, porque claramente está orientado a la banca internacional, que sabemos le pertenece a un grupo de poder. Que no es el libre mercado. El libre mercado no, claro que no. El mercado ha sido libre toda la vida, desde sus inicios. Es beneficiosa para las naciones. Así es. El globalismo es pretender crear una oligarquía supranacional que subordine a las naciones y naturalmente una oligarquía supranacional no tiene ninguna responsabilidad respecto a los pueblos. O sea, a una oligarquía supranacional no le interesa lo que le pasa al pueblo peruano, ni lo que le pasa al pueblo de Tanzania, ni lo que le pasa al pueblo de Camboya. Lo que les interesa es que los negocios vayan bien, sus negocios. Y entonces el globalismo hay que tomarlo con pinzas. Y el globalismo político ha demostrado ser una farsa, porque cuando ha venido la crisis del coronavirus, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están las organizaciones? ¿Dónde está la Unión Europea, que no ha podido ni auxiliar a Italia? O sea, la realidad es que toda esta superestructura poblada de burócratas socialistas alrededor del mundo, que teóricamente nos conducían a un gobierno mundial donde la soberanía estaba disminuida, a la hora en que realmente las cosas quemaban, y había que actuar para salvar a los países, porque venía esta enfermedad terrible que no tenía antecedentes en la historia humana, los únicos que pudieron dar la cara fueron los estados nacionales. Era lo único que realmente funcionaba, mal o bien. Y entonces claro, eso debe despertarnos frente a la farsa que representa el globalismo político. El globalismo político era un juego de propaganda, no tiene entidad real. El globalismo de una oligarquía transnacional sí es un problema muy serio, que debe ser examinado por todos los gobiernos del mundo. Así es, y se sigue dando hasta ahora. Si no, miremos a Odebrecht financiando campañas políticas al mismo estilo que Rockefeller financiando la revolución bolchevique con su hermano Trotsky también, otro de ese grupito. Entonces, cuando comienza la crisis de Kerensky,
en Rusia. Warburg es quien equipa a Trotsky para que cruzando la frontera con el Canadá pueda embarcarse en el Canadá y ir a San Petersburgo a ayudar a Lenin a hacer la revolución. Y lamentablemente en el caso de Lenin es el Kaiser, el Estado Mayor alemán, quien lo mandan en un tren a Rusia a hacer la revolución, porque es una forma barata de hacer la guerra. Es algo así como el virus del coronavirus, que lo mandaron en un tren a San Petersburgo a hacer la revolución rusa. Fue un arma de guerra. Imagínate. Entonces, esos son actos de irresponsabilidad que muestran que los pueblos no pueden estar en otras manos que ellos mismos. Así es, y también, ojo, efectivamente se necesitan causas nacionales, pero también cuidémonos de los falsos nacionalismos. Acordémonos de Ollanta y Nadine, que se predicaban como nacionalistas, y al final sirvieron directamente a ese poder internacional, con Chávez y con todos esos peleles. Y no sabemos cuántos más están uncidos a ese carro hoy. Lógicamente, hay varios. Que bueno, esto sumala, pues, toditos van por el mismo camino, y así pueden aparecer varios más. Así pueden aparecer varios. Hoy hay médicos que han venido al Perú, que son cubanos, traídos por el gobierno, que ganan $2.000 cada uno de ellos, y que hacen festivales a favor de Che Guevara y recordando a Fidel Castro, cosa que está documentada y filmada y fotografiada. O sea. Entonces, claro, uno se pregunta si un Estado paga a gente para que vengan a hacer agitación política, ¿no? Claro, eso es preocupante. Hay médicos cubanos que incluso están haciendo apología al Che Guevara, a Fidel. ¿Qué es esto? Claro. O sea, no es un circo para que esté esta gente acá. Uno se pregunta qué vinculaciones hay que no vemos. Así es. Y ahora también se ha desatado un escándalo que sin duda lo debes saber, entre Podemos, el Partido 5 Estrellas, Chávez y también por ahí de refilón Bolivia. En cuanto a financiamiento. Así que mucho cuidado con estos grupos que dicen defender al pueblo y al final se terminan defendiendo ellos mismos y beneficiando. Bueno, lo de España es muy interesante porque es una repetición del año 1934, en el cual se produjo, después de las elecciones, una coalición entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el Frente Popular. Es la misma coalición y la misma gente que hoy gobierna en España. Esto es el PSOE, con Podemos, que es el comunismo español reciclado. Así es, Podemitas. Las consecuencias han sido desastrosas. Incluso se ha demandado a Pedro Sánchez ante el Tribunal de la Haya por genocidio, por el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus. Vamos a ver cómo progresa esa demanda. Sí, a ver si a buen puerto, o a ver si también esa corte al final también se baja la cabeza frente a este gobierno globalista. ¿Quiere ser un gobierno único? Es claro, ¿no? O sea, todas las directrices se dan en todos los mismos países, te dicen lo mismo, te dicen usa el bozal, te dicen pues quédate metido en tu casa, aunque no tengas que comer, no me importa, y tal, ¿no? Son muy pocos los países que sí, pues, no han hecho ni siquiera cuarentena. Algunos países chiquitos, y bueno, chiquitos entre comillas, porque son grandes, digamos, o han sido grandes paraísos fiscales. Y de ellos nadie habla, nadie se ha contagiado, siguen haciendo su vida normal. ¿Qué pasa? Sí, había que tomar precauciones. No podía ignorarse la pandemia. Pero esas precauciones tenían que ser proporcionadas a los medios que tenía cada estado para combatir la pandemia y para atender a los enfermos. No se podía imitar lo que hacían otros. El tomar precauciones drásticas que no podían resultar porque no se tenían los medios para que éstas funcionasen, ha sido nuestro drama, ¿no? El drama peruano. Y eso, Francisco, si es que no tenían los medios, porque sí han tenido medios para rescatar a los bancos. Mascarillas, medicina, la gente, yo creo que sí, ¿eh? No han actuado con diligencia.
No, pues. Y se han demorado muchísimo, han reaccionado en marzo, cuando ya la pandemia estaba desatada en el mundo. Así es, dejaron las fronteras abiertas, eso Y se tampoco se olvida. conocía, se conocía el fenómeno desde diciembre. Yo conozco Totalmente. de personas que tomaron sus precauciones a fines de enero, particulares, porque fueron conscientes de lo que se venía. Y sin embargo, el Estado fue absolutamente inconsciente de lo que se venía. Sería que no leían los portales de las agencias noticiosas, no se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo. Si no se daban cuenta o de repente no querían darse cuenta. Ya más parece eso, por cómo se ha quebrado el país tan duro, ¿no? Y muchos países que están sufriendo ahorita por esta pandemia, digamos, exacerbada y que también ha tenido un aparato mediático brutal, sin precedentes. Además, el coronavirus si Marx reescribiera el manifiesto del Partido Comunista, diría un espectro recorre el mundo del coronavirus, porque es más eficaz que su fantasía sobre el proletariado para generar una revolución, porque produce una desarticulación tan grave de la economía que permite a los corifeos del socialismo empezar a convencer a la gente de que el Estado debe intervenir en la economía. Cuando la respuesta era liberar las fuerzas económicas en cuanto se pudiese y, paralelamente, informar plenamente y constantemente a la población sobre qué era lo que debía hacer y comprar los instrumentos médicos, las medicinas de manera masiva para enfrentar la crisis. Sí, así es. Coincido en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que le queda al Perú? Técnicamente, y digo técnicamente porque a estas alturas, como van las cosas, nada se sabe, y tenemos un gobierno pues que es poco serio en casi todo. Ahora, ¿qué le queda al Perú políticamente? ¿En quién pueden recurrir? Si ya las izquierdas han demostrado que son un total fracaso porque están en el gobierno y la verdad tienen al país quebrado o prácticamente a punto de la total ruina económica, sobre todo para las familias más humildes, para la clase obrera, y las derechas simplemente que por su lado se sentaron a mirar y también están siendo destruidos. Bueno, ya la gente no confía tampoco en ellos, no confía en ninguno de esos bandos. ¿Qué le queda al Perú? ¿Qué le queda a la persona de a pie, a la clase obrera, al trabajador, al emprendedor que se saque el lancho por, digamos, darle un futuro a sus hijos, por mandar a la universidad a sus hijos? ¿Qué le queda a ellos? ¿En quién pueden confiar? Bueno, en ese momento es muy difícil responder esa pregunta. Yo lo que diría es que, en primer lugar, difícil adivinar cómo se va a desarrollar el proceso político, porque el estado de emergencia implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales. El proceso electoral legalmente comienza este 15 de julio, según el Jurado Nacional de Elecciones, y entonces uno se pregunta en qué condiciones se van a desarrollar las elecciones del 2021, porque en una situación de anomalía constitucional no pueden celebrarse elecciones. Y por el otro lado, si no se celebran elecciones, este gobierno se enquista. Y luego, si se celebran elecciones manipulando el estado de emergencia y estirándolo, luego levantándolo a último minuto para que hayan elecciones, entonces esas elecciones van a estar teñidas de acciones fraudulentas porque se habrá manipulado a la población de una manera abierta. Entonces, el Perú está en una situación muy complicada desde el punto de vista electoral porque las condiciones para tener elecciones no están dadas. Y si se dan las elecciones no tenemos ninguna garantía respecto a su transparencia. Y entonces, En efecto. porque no hay que ser un mago para darse cuenta que estamos en una situación totalmente excepcional.
Así es, no hay garantías de que estos procesos, si es que se llegan a dar, Dios mediante, sean transparentes. Quizá lo más probable es que se repita una situación como en Bolivia o como en Venezuela, donde estos señores pues hicieron lo que quisieron, teniendo pues a los entes electorales de su mano. Entonces hay que tener mucho Desde el cuidado. momento que la libertad de reunión está suspendida, Eso, la política tiene plomo en el ala. así es, la política está por, suspendida también. por supuesto, porque esto de tener un congreso virtual, los vemos en el canal del Estado, a través de Zoom, o tenemos un congreso virtual, o sea, la gente en la calle no los conoce, porque salen en entrevistas, pero no tienen protagonismo porque el Parlamento en realidad no funciona. Los escaños Así es. están vacíos. La segunda cosa, políticos también, o sea, Claro, y luego sin derecho de reunión, eso, imagínate. es forzar que la política siga siendo virtual. No se puede reunir gente para hacer política, ni partidos, los que existen, bueno, me bien, tampoco. Y si la política es virtual, entonces los medios que están del lado del gobierno, que son la gran mayoría, van a controlar todo el proceso informativo y van a controlar la imagen de los candidatos. Entonces, claro, yo no veo en este momento que estén dadas las condiciones para tener elecciones limpias. así es. Y también es importante que la gente mire lo que están ya haciendo este aparato mediático que tú me cuentas. Están sacando pues casi a diario a un alcalde de uno de los distritos de Lima, que por cierto no nació en el Perú, es venezolano, no es peruano, bueno, adquirió la nacionalidad peruana, pero yo creo que de plano no cumple el requisito para postular, porque tiene que ser una persona nacida en el Perú, o sea, ni que la gente estuviera loca para elegir a una persona nacida en Caracas, hay que ser loco, ¿no? Y a otro alcalde. Sí, pueden ser cortinas de humo, ¿no? Exacto. Para que no se vean otros, así ese no vaya a ser el candidato, en fin, uno no sabe, ¿no? Así es, están jugando. Es un arte complejo. Para cerrar esta entrevista tan rica, ¿qué mensaje tú le puedes dar a las familias que ahorita pues están con mucha desazón, mucho desespero, están con el corazón en la mano y no saben qué hacer, no saben qué rumbo va a tomar su país, encima tienen la preocupación de esta supuesta pandemia y tantas cosas más, y la economía quebrada sobre todo, el no poder salir a trabajar, o si sales a trabajar viene un policía y te golpea, te reprime? ¿Qué puede hacer la sociedad civil por defender sus derechos realmente? Bueno, yo creo que todo comienza por la familia. Yo creo que las familias tienen que adquirir conciencia de la difícil situación del país, tienen que organizarse para sobrevivir, tienen que comprender que la pandemia no va a cesar porque el gobierno levante la cuarentena. Una cosa es la política y otra es la naturaleza. Y ellos nuestro pueblo tiene que saber que va a tener que protegerse durante un tiempo muy largo. Y que eso depende de cada familia. Cada familia tiene que ser consciente y comunicarle a todos los miembros de la familia que una cosa es la naturaleza, o sea, el virus va a seguir su camino y probablemente aumente en julio, y una cosa muy distinta es lo que el gobierno quiere decirnos o piensa que quiere decirnos, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es importante ir a trabajar. Yo creo que el acto de ir a trabajar, así uno se exponga a la represión, es un acto de resistencia pacífica de enorme importancia frente a un Estado que en el fondo daría la impresión que no sabe muy bien qué hacer y que está tratando desesperadamente, es como un buque en el cual la tripulación está tratando de tapar distintos huecos desesperadamente, pero sin saber muy bien cómo salvar la nave. Y entonces esta nave, como ocurrió en la época del terrorismo,
como ocurrió en la época de la guerra con Chile, esta nave va a ser salvada por las familias peruanas, no va a ser salvada por el Estado. Y esas familias y los individuos que las componen tienen que comprender que tienen que protegerse, que tienen que informarse para protegerse y que tienen que ofrecer una resistencia pasiva, digamos no violenta, respecto a aquello que va contra sus legítimos intereses, contra el trabajo, contra el pequeño comercio. A eso tiene que oponerse la determinación popular de ir a trabajar, de ir a comerciar. Excelentes palabras, Francisco, concuerdo con esto. El trabajo es la mejor resistencia y sobre todo es su derecho legítimo. El derecho al trabajo, el derecho a darle de comer a tus hijos, nadie te lo tiene que quitar, ningún accesitario ni nadie te lo tiene que quitar porque es tu derecho como ciudadano. Es un derecho bíblico que existe antes de que nadie redactara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, y es un derecho que existe antes de que las Naciones Unidas hicieran su Declaración de Derechos Humanos. Es un derecho natural del hombre, que está en el Génesis, que viene desde la noche de los tiempos. Así es, incluso en la Biblia efectivamente está. Y también hay que tener cuidado con este terrorismo ideológico, ¿no? Ya los movimientos antifas en Estados Unidos y en Europa están moviéndose, y eso es con financiamiento internacional, claramente. Así es, claramente. Además, en Europa se ha detectado que son las mismas personas que aparecen, que están un día en Barcelona y luego es la misma gente que al día siguiente está en París y al día siguiente está en Berlín y al día siguiente está en Lisboa. Entonces, evidentemente tienen plata para comprar sus pasajes, tienen plata Increíble. para comer, claro, viajan en tren bala. hacer estos desórdenes. Y lo mismo debe estar pasando en Estados Unidos, y estar viajando entre los estados, dentro de los Estados Unidos. La profanación de los monumentos es un asunto muy grave, porque la profanación de los monumentos es el intento de borrar la historia. Esto es uno de los axiomas de la filosofía marxista postmoderna, es la deconstrucción. Esto es la historia de un país. Yo destruyo los monumentos, reescribo los textos escolares, la vacío de contenido y luego ese vacío lo lleno con las fabricaciones comunistas. Y cambio la historia. Así es. Y ahí entra la familia, porque la familia te encausa a que no te engañen, a que un niño no le laven el cerebro, que le protejan su identidad, su integridad, su cultura, sus tradiciones. Es la célula básica de la sociedad. Así es, correcto. Lo que está ocurriendo en el mundo es una gran revolución deconstructiva comunista, simultánea en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos. O sea, estamos en una especie de guerra civil mundial. No es solo el Perú. Y tenemos que abrir los ojos y distinguir bien quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos en este contexto. Así es, abrir los ojos, porque a veces el que uno piensa que es su amigo es su total enemigo, enemigos de la patria, y acá los tenemos metidos aquí. Así que es momento que la gente defienda sus derechos, como tú lo has dicho, salga a trabajar, defienda su familia, defienda su tradición, y siga adelante de una manera soberana, y no se preocupen, que el mercado es libre, fue libre siempre, y ninguna ideología política puede apropiarse del libre mercado, porque el libre mercado lo ha sido y lo será siempre. Ni de la patria. La patria no son los políticos, la patria son los peruanos. Exacto. La patria es el Perú. Muy bien, Francisco, me encanta esa última frase que acabas de decir. Excelente. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Esperamos tenerte en futuras oportunidades para seguir hablando de historia política, de coyuntura, que contigo pues se puede hablar de todo. Me encanta. Bueno, yo te agradezco enormemente. Considero que The Pilot es una gran iniciativa. Y si tomo literalmente lo que significa un piloto, pues significa una guía, en este caso, para crear conciencia de lo que pasa y para tener criterios para meditar y crear opinión. Y por eso te agradezco mucho que me hayas invitado. Gracias a ti, Francisco. Será hasta una próxima. Chau, chau. Si te gustó el video,
Suscríbete a mis redes en Facebook, The Pilot Face, en Twitter, To The Pilot, en Instagram, In The Pilot y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Será hasta la próxima. Chau, chau.